que hemos vuelto a Sicilia y esta vez estamos conociendo Palermo. Oye, yo creo que tú vas muy rápido. Mejor empecemos por el principio, ¿quieres? Where you go, Mr. Berman? Nuestro viaje comenzó a las 6 de la mañana y nos hicimos una pequeña ruta desde Siracusa hasta Palermo, 258 kilómetros, casi unas 3 horas. Say hello. Hello. Todavía no sabemos si nos vamos a quedar hasta mañana. De momento nos vamos a quedar solamente hoy, hasta el momento, pero aquí los planes todos pueden llegar a cambiar. Así que lo que vamos a hacer hoy es vamos a intentar conocer la mayor cantidad de lugares posible. La primera parada va a ser el autobús, porque en los autobuses te explican acerca de todo sobre los lugares de interés y los puntos, y además te dan algo de historia y contexto. Y lo bueno que tienen estos autobuses es que tú pagas un ticket de 24 horas y te puedes bajar y subir en las diferentes paradas. Eso sería lo primero que vamos a hacer, y a partir de ahí vamos a decidir los otros puntos de interés a los que queremos ir. Así que venga, vámonos al bus turístico. Nos vamos. Yeah. In the medium, baby, or you want more in the front? More in the front? Tell me. Here? Okay. Ay. Nos movemos. Hemos bajado del primer bus turístico. El ticket que compramos es de 24 horas, así que ahora nos volveremos a subir otra vez. Llevamos chaquetas, pero realmente no hace frío. Así que lo que vamos a hacer es ir al parking, que es súper cerca de donde nos hemos quedado. Súper recomendado. El parking se llama Orlando Car Park y está súper cerca de todo lo que es el centro. Y son máximo 24 horas. Las 24 horas son 15 euros, 13. 13 to 24 is the max. A partir de 5 horas hasta las 24 horas son 13 euros. Así que está muy bien de precio. Look at our kitchen. It's a Jeep kitchen. Sí. Sponsored by Jeep. It Jeep. comes with a kitchen. Steak, cheese, hummus, fruit. And what more? Everything a traveler would need. Estamos haciéndonos un pequeño picnic. Vinimos a dejar las chaquetas, como dije antes, y nos trajimos cosas que teníamos en casa, por supuesto. No sabemos si nos vamos a quedar o si luego nos vamos a ir, pero entonces como no lo sabemos específicamente, pues hemos traído picnic, vamos a comer algo y luego seguiremos haciendo el recorrido. Hemos dado, en el bus turístico tiene dos rutas, la ruta A y la ruta B. Hemos dado la ruta A, que era la que empezaba a las 10 de la mañana, fue más o menos una hora, casi una hora, ya la hemos dado, nos hemos quedado en el Teatro Maximum y ahora hemos venido a comer un poquito y luego seguimos andando. Vamos a seguir comiendo y ahora nos vamos al próximo destino, que no sé realmente cuál es. Creo que es un mercado que hay muy cerca de aquí, luego lo miro y os diré a qué mercado And es. chips from España. Sí, patatas de Mercadona. España del Mercadona.
vamos a irnos a ver la catedral, porque hemos buscado en el mapa y venía que estábamos súper cerca de la catedral. Así que aquí vamos, de caminito a la catedral. Wow, and it's not charming right now. Yeah, come, let's move. Look, mirar la pedazo de catedral. Do you like the cathedral, baby? And the bells start as we arrive, so Yeah. that's a sign. Sí, hemos pasado, o sea, hemos doblado a la derecha y nos ha recibido este pedazo de catedral tan majestuosa. La verdad que está súper linda. Vamos a mirar a ver dónde podemos comprar las entradas para entrar. Bienvenidos a la catedral. Bueno, salimos de la catedral y nosotros entramos por una puerta diferente, la verdad. Ni siquiera pagamos entrada. Yo sé que hay para un área que se paga entrada. Nosotros no la pagamos. Todo eso es la catedral. La verdad que es bastante grande. Y toda esta otra área también es parte de la catedral. Y hemos salido a la parte de afuera, que hay como un jardín. Y luego tiene esta otra área. La verdad que está súper chulo. Súper bonita. Es bastante grande. Aquí enfrente hay como una... No es una carroza, hay como una escultura bastante grande de una mujer con unas rosas en la mano. Déjame ver que se los enseñe. A ver, llego hasta allí. Ve, aquí está, detrás de mí. Ahí, y ahora os las voy a enseñar bien. Hemos regresado otra vez al mercado Capo porque acá el compañero quería comerse unas ostras y hemos venido y nos las hemos comido. Os dejo por aquí algún videito segurísimo. Ahora queremos ir a los Quattro Canti o Corto Canti, no sé muy bien cómo se pronuncia en resumen, a las 4 calles, que es una sesión de 4 calles y cada calle, en la esquina de esa calle, tiene unas esculturas que significan pues una estación del año. Y además queremos ver, se llama Fontana Pretoria. La Fontana Pretoria está en la Plaza Pretoria y pues bueno, pero es una fuente que está en medio, que la verdad que está muy bonita y eso es lo que vamos a ir a hacer ahora. Sí, hay muchísima gente, pero muchísima gente. No sé si es que están, hay hasta un piano en el medio, no sé. Y hay luces. Y el piano en el medio. Ya, no. So, vamos a intentar ver si os puedo grabar las 4 esquinas. Y aquí estamos, una de las esquinas, otra de las esquinas, otra por acá y la última por allí. Y en el medio, hoy está todo cerrado y en el medio tenemos un piano. No sé si luego harán algún tipo de festividad o alguna actuación o si ya la han hecho, porque nos ha dicho un señor en el mercado donde estábamos comiendo antes que hoy va a haber una procesión. No sé si va a pasar por aquí, no sé si el piano en el medio es con respecto a eso, así que vamos a ver. Y luego, bueno, en nuestra siguiente parada, la
Ana Petrona o Petronia, algo así. Bueno, salimos por aquí, por estas dos calles, y entre estas dos, que tengo que buscar exactamente cuál es el nombre de cada estación. Hice algunas fotos, así que seguro que se los dejaré la foto con el nombre de la estación. Y vamos a ver qué hay. Hay mercados, restaurantes, lo que estoy viendo, porque hay humo y no sé qué más nos vamos a encontrar. Let's see you drink. Careful. Yeah, baby, take your drink. Thank you. Cheers. Cheers. Welcome to the new apartment, baby. Thank you for booking a nice place for us. ¡Holi! Otra vez. Como veis, estamos en un apartamento. Al final, sí nos quedamos. Palermo. Al final, sí nos quedamos en Palermo. Hemos rentado un apartamento. Ahora os voy a hacer un room tour del apartamento, pero vamos, superó la verdad nuestras expectativas. Está en un área un poco rara, un área local, lejos de lo que es el centro. Cuando lo busqué, supuestamente yo lo puse para que fuera lo más cerca del centro posible, y la verdad que es un poco más lejos del centro, pero vamos, no tiene ningún tipo de problema de que esté fuera del centro. Entras por aquí, como siempre, afuera hay una cajita pequeñita, entras y lo primero que te encuentras es esta pequeña cocina aquí, y luego de la cocina tenemos esta estancia por allá esperando, ya está en modo relax. Y esta estancia que es como del café, nos han dejado aquí café, para el agua caliente para el té, la máquina del café, el refrigerador, y aquí tenemos entre lo que es la cocina una pequeña habitación que es como una salita de estar, tiene una tele y un sofá, y bueno, el que venga con niños pues tienes aquí para los niños. Sales. The good luck. Ya, the good luck. Esto es muy típico. Esta vez está como aquí adentro, pero esto normalmente lo ponen en los balcones y en las partes de afuera de las casas. Esta vez pues está aquí como un centro de mesa. Y esto pues es un diseño muy típico siciliano. No sé si italiano a nivel general, pero siciliano 100% sí. Luego aquí al lado está el refri. Acá al lado está un baño. Ahora, lo lindo y lo bueno de aquí, a ver si enciendo las luces aquí. Vale, pues este pasillo, como veis, lleva hasta la habitación, una habitación muy bonita, sencilla, su cama con sus toallas. Aquí hay otra tele, contando tenemos como unas 3 teles, un espejito para acá, oli. Este sería el armario. Luego hay otro espejo un poco más grande de este lado y ya sería. Esto es lo que es la habitación. Y ahora os voy a enseñar la joya de la joya de la joya de este apartamento y de por qué no hemos quedado hasta aquí. Con ustedes os presento la joya de la corona. Un espacio de total relax. Tenemos por acá estas dos hamacas bellas, preciosas. No os imagináis la temperatura. Y mirad nuestra mini piscina con burbujitas puestas aquí. Y empieza el jacuzzi que tenemos, y allí pues una ducha pues para te bañas y luego te metes dentro. Esta es la joya de la joya. Aquí vamos a dormir en esta área. Hemos ordenado pizzas. Veis, va cambiando de color, así es que esto va a ser la bomba. Y luego pues aquí están estas dos sillones con albornoces que nos han dejado, y por el precio también nos han dejado una botella de Prosecco, baby, is what is here? Sí. Bueno, una botellita, os la enseño por aquí. A ver, ¿qué dice abrir? Esta. Es un Chardonnay. Yes. Champagne. Una champaña según Brando. Ahí bien fresquita para comer. Y estamos esperando porque justo aquí al lado hay una panadería. Bueno, como os decía, aquí al lado hay una panadería
clásica de barrio, como le podríamos decir. Y el señor que nos ha rentado el apartamento nos dijo que, bueno, nos dio varios lugares de los que podíamos comer y nos dijo que esta panadería de aquí al lado por la noche hace pizza. Y la verdad es que las pizzas tienen un pintón tremendo y es una pizzería local, por tanto el precio es de escándalo. Hemos cogido alguna cervecita, vamos a coger ahora algunos postres y una pizza para cada uno. Así que esa es la que vamos. Así que sin más os voy a enseñar Italian beer. Espera, Brando va a enseñaros la cerveza italiana. A ver, do you have two different or the first one? Come here. Come here, more close. I present you Birri Moretti. Birri Moretti. Vamos, una cerveza italiana grandísima. ¿Esto de cuánto es? 2 litros. No. O close 7.50. 7.5 liters. Bueno, casi en litro. No llega a ser un litro, pero vamos, está grande. Pues, You know what we'll be doing tonight. sí, pues esa es la que vamos a hacer hoy. En un ratico os enseño al final la pizza que nos vamos a poner entre pecho y espalda. Are you ready for enjoy your night? 1, 2, 3. Well, you couldn't ask for a better setting. No. Ya tenemos las pizzas listísimas. Esta es la de Brando y esta es la mía. La mía es una clásica, una margarita. La verdad, súper buena. Y un quesito y luego postre para terminar. Así que con esta me despido por el día de hoy. Nos vemos mañana disfrutando otro poquito más de Palermo. Pero por hoy, aquí vamos a comernos nuestra pisita, a tomarnos el postre y adiós. Bueno, ya Brando está probando la de él y dice que del sabor, que está buenísima. Así que, pues nada, pues de momento por aquí termino mi videito del día de hoy. Nos vemos mañana. Espero que tengan dulce sueño. Hoy, mejor dicho, nos vemos mañana, no, nos vemos de aquí un ratico. Chao, chao. Buenos días. Buenos días, Mi gente. Segundo día en Palermo y desde el apartamento, que todavía no nos hemos ido, estamos desayunando. Tengo que decirles que las pizzas ayer, he comido algunas que otras pizzas también caseras, muy buenas, pero las de ayer no tenían nada que envidiarle a una muy buena pizza. Este local no solamente tenía pizza, ayer estaba súper abarrotado de gente, Brando me lo ha dicho, estaba súper ocupado y hoy nos hemos pedido para desayunar. Este tiene ricota. They have ricotta with chocolate inside. Con chocolate adentro, me dijo el chico. A ver, es como un bollito, así. Y esta es más salada. Esta es como si fuera una focaccia, pero un pan más suave con aceite y especias. Dice it's salty this one. Y hemos pedido unos pancitos, 4 pancitos acabaditos de hornear, €1. €1 this baby, Yeah, this baby. packet. Four. And last night, we had 3 beers. Sí, lo que está diciendo Brando, anoche nosotros nos cogimos 3 cervezas grandes porque como ya no íbamos a salir, queríamos disfrutar un poquillo, no habíamos tomado nada. Bueno, sí, habíamos tomado alguna que otra copilla, pero nada del otro mundo porque teníamos que conducir. Y ayer nos compramos 3 cervezas de las grandes, como las que le enseñó Brando. Aquí nos habían dejado una botella de Prosecco, que no, eso sí no nos la terminamos porque tampoco es que nos gustara tanto. Las 3 cervezas, 2 chinos, que es una bebida, como es familia de la naranja. Baby, it's family for the orange, right? Black orange. Ajá, ves, mira, esta bebida que es súper popular aquí, esto no es alcohólico, esto es una bebida como un refresco. Las 2 pizzas que os enseñé y los postres, y fueron 21 € y algo, o sea, 22 €, súper barato. Así que ahora vamos a tomarnos nuestro cafecito, coffee time, baby. Cafecito y nos vamos. Bueno, estamos en el Teatro Máximo. Tenemos tiquecito para entrar con una guía, que al final es lo mejor, a las 10 y un poquito. Y la verdad hay no sé si podemos pasar a todos los lugares, porque hemos visto un chico que estaba diciendo que hoy tenían una actividad, entonces pues espero que podamos pasar a la mayor cantidad de lugares posible. Al final, aunque tú pagues la entrada y vayas solo, si no te explican, como que no vas a entender mucho el porqué o la historia. Entonces pues vamos a esperar nuestra entrada y pasamos a ver el teatro. In italiano e poi continue in inglese. Starts in Italian and then continue in English. Okay, so now we can go inside the Great Hall, the auditorium. The Great Hall is not the biggest in Italy, but in our project it was designed to hold up to 3,000 people, but now it has 1,300 seats, and they're divided between auditorium,
5 floors of boxes, gallery and royal box. The Great Hall has a horseshoe shape typical of the Italian theatre, and it has a perfect acoustic, so artists don't use microphones on stage. When we are inside, if you look at the ceiling, you can see the symbolic wheel. It was designed by Rocco Lentini, and it has the shape of a big flower with 11 elements, 11 petals. Each petal can go up and down, and thanks to this movement, Altair went out. So this is the Altair system of the theatre. Another important part is the stage. The stage is twice the size of the auditorium. The stage is 50 meters deep, 50 meters wide, and 38 meters wide. In front of the stage, there is the orchestra pit. Its floor can go up and down. For concerts, the floor go up, which is stage level. For opera and ballet, the floor go down, and the orchestra is hidden away. Okay, so now we can go inside. Please, when we are inside, stand by the wall, so don't sit. No photo, no video. We can take pictures from the royal box upstairs. Bueno, ahora nos vamos a, hablo bajito porque hay otra persona más en el tour, ahora nos vamos a esta sala, que es donde vamos a ir a los palcos royales para poder ver desde arriba lo que es el teatro. Antes no pudimos hacer fotos cuando pasas a lo que es la sala del teatro como tal, porque hoy mismo, por ejemplo, van a hacer un espectáculo y estaban haciendo pruebas de sonido y ese tipo de cosas. Pero desde el palco royal, ahora sí que vamos a poder hacer fotos. No sé si logremos hacer algún video, pero fotos definitivamente sí que vamos a hacer. Estamos esperando la guía. Here we are, the royal sitting room of Royal Box. This room is totally covered by mahogany wood. If you look at the ceiling, you can see flowers painted by Ettore de Maria Berle. The chandeliers are in Murano glass. All the chandeliers of the theatre are in Murano glass. The Royal Box is the biggest box of the theatre. It has 27 seats. It was great for Savoy family, but King Umberto I didn't like it because it said the theatre was too big for a city like Palermo. Now the Royal Box is for authorities, celebrities, the mayor, but if there are no authorities, tickets are sold before the show. A curiosity in the 19th, some scenes from the movie The Godfather Part 3 were filmed at the theatre in the Royal Box, but we especially remember the final scene, the shot scene, filmed the staircase of the theatre outside. Okay, so now you can visit the Royal Box. You can take pictures, no flash, please. Bueno, la calidad del vídeo no creo que sea la mejor, no tenemos mucha luz, pero estamos esperando la línea y queremos llegar a ver el espectáculo para poder hacer alguna foto y algún video desde arriba. Estamos esperando en la línea como buenas gente y Brando anda por ahí haciendo fotos y videos en la cámara 360. Enfrente del teatro, queríamos haber ido a la cafetería del teatro, pero como habéis visto en el clip anterior, están como algún tipo de espectáculo y la verdad creo que habían cerrado esa cafetería porque está en ese costado pues donde tenían que entrar pues las personas, que yo creo que el espectáculo todavía no es, yo creo que estarán ensayando y ese tipo de cosas, creo, no estoy segura, tendría que mirar en la cartelera a ver cuál es el espectáculo y si lo encuentro los pongo por aquí, el tipo de espectáculo. Estamos tomando un cafecito, en teoría el teatro súper recomendado, son solo 12 € lo que cuesta la entrada por persona con tu guía.
mayoría tenéis la guía en inglés y en italiano, está muy bien. La chica que nos atendió súper maja, nos hicimos pues nuestras respectivas fotos, las pondré por acá. Nos tomamos ahora el cafecito y lo que queremos hacer es intentar ir es un memorial, es un museo para la no mafia. Vamos a intentar ver si podemos ir. Hoy es domingo, abría a las 11 de la mañana, ya que el tour no mafia no lo pudimos coger porque estaba súper ocupado. Creo incluso hasta mañana lunes también estaba ocupado, o sea que nada, no pudimos cogerlo. Aquí justo enfrente del Teatro Máximo ayer vimos que pasó varias veces un trencito pequeñito que te hace un recorrido. El trencito creo que vale 10 euros, por lo que estuve mirando. Vamos a intentar cogerlo porque vimos ayer cuando íbamos en el autobús que el trencito pequeño se metía por algunas otras partes donde el bus grande no entraba. Entonces vamos a ver si lo podemos tomar. Si no, iremos a este memorial de la no mafia y ya luego pues nos regresaremos a Siracusa. Así que vamos a disfrutar del cafecito y luego nos vemos. Chao, chao. El memorial es un memorial, no es como tal un museo, es un memorial. Es totalmente gratis la entrada. Los domingos abre de 11 a 18. Podemos subir a todas las estancias. Lo único que nos han dicho es que cuando terminemos de ver todas las estancias, si queremos dejar alguna contribución, porque esto es una asociación que lucha contra detener lo poco que haya todavía de mafia en Sicilia. Y si queremos dejar algún dinero o algo, es para ayudar a seguir contra esta lucha. Así que vamos a ver dentro a ver qué tal. Este memorial es realmente para dar a conocer a las personas todo el daño que hizo la mafia, la cantidad de personas, políticos, escritores, periodistas, que la mafia, cuando estuvieron haciendo investigaciones, fue asesinando. Entonces esto es para conmemorar y recordar los daños que hace la asociación, lo que es la mafia. De aquí que esta asociación sea no mafia, sea de ahí su nombre. Uno no es realmente consciente de lo peligroso que fue en ese momento, de todas las consecuencias que tuvo la mafia que para el pueblo siciliano, para el pueblo de Palermo en este caso. Y es cuando uno entra a este tipo de lugares y ve realmente la historia, la cantidad de personas muertas, porque al final uno lo ve por las películas, por series y ese tipo de cosas, pero cuando lo ves en directo, cuando ves fotos reales de las personas que murieron, de las personas a las que asesinaron, es realmente bastante aterrador, bastante, o sea, le da a uno miedo, sinceramente. Pues nada, yo creo que hasta aquí va a ser nuestro tour por Palermo. De momento vamos caminando por aquí, por estas callecitas, vamos directo al parking del coche, donde tenemos el coche, para irnos, porque de aquí hasta Siracusa son unas 2 horas 40, 3 horas, más o menos. Ya he perdido a Brando, no sé dónde está ahora, andará por ahí. Son como unas 3 horas y para conducir hasta casa. Brando mañana tiene que trabajar temprano, por tanto queremos llegar temprano, queremos hacer algo rico de comer y luego pues descansar temprano, así que de momento eso es lo que estamos, así que nos vemos ahora cuando recojamos el coche.